Hola amigos, hoy voy a hablar de una película muy peculiar que ha sido un éxito de taquilla que se llama Weapons, o también conocida aquí en Latinoamérica como La Hora de la Desaparición. Y a grandes rasgos, la historia transcurre en un pueblo donde 17 niños desaparecen, dejando solo a un niño en el curso, y la película te irá revelando a través de una narrativa antológica donde distintos personajes tienen el protagonismo de su propia historia y se irán entremezclando en una historia más grande a través de distintos elementos del terror y la comedia negra para irnos finalmente a revelarnos a dónde fueron los niños y por qué desaparecieron. La película en sí me gustó bastante, al menos los primeros 2/3, ya que estaba planteada de una forma terrorífica. Genuinamente, en la sala de cine la gente se asustaba cada vez que aparecía la anciana Gladys. Pero una vez que este personaje se introduce como tal, con líneas de diálogo, más que como un espectro o monstruo que estaba siendo presentado anteriormente, ahí empieza a dar un giro en el timón de la narrativa y la película se vuelve básicamente una comedia negra con mucho gore que tiene temáticas muy relevantes. Primero, la infancia, que viene el director a criticar este aspecto de la sociedad donde todos nos preocupamos de los niños cuando desaparecen en lugar de prevenir su desaparición. Y se presenta a través de personajes como, por ejemplo, la maestra del curso, que es una alcohólica que genuinamente quiere cuidar a los niños, pero tiene sus limitaciones. Un padre que ahora sí quiere buscar a su hijo, que ahora se preocupa por él, pero en realidad su hijo es un pelmazo, es un niño que hace bullying a otro niño. Así que son personajes que se van presentando de una forma realista en el sentido de que tienen sus luces y sus sombras, mayormente sus sombras, para generar este sentido de realidad con el espectador. Entre los personajes que más me gustaron, porque son muchos que tienen su propio apartado protagonista, está el personaje de Gladys, que viene siendo como la villana de esta película, que es una abuela bruja, la típica tía que no quieres ver, la típica tía que no soportas, pero tiene que pasar contigo las navidades y ha tenido sus experiencias paranormales. Nadie está seguro si realmente pertenece a la familia, pero llega a la cena navideña, llega con sus distintas cosas de vieja y termina siendo la bruja de esta película, ya que a través de un árbol y las ramas de este genera distintos elementos para poder controlar a personas, para que se transformen en sus esclavos. Y hay cierto elemento macabro ahí, porque a su vez la película toma el tema de la vejez, de cómo las personas mayores, adultos mayores, ya se están sintiendo apartados de la sociedad y de alguna forma se resignifica que pueden seguir siendo un peligro para la juventud. Y esa es una idea que me llamó mucho la atención y me empieza a generar como cierto patrón, empiezo a identificar cierto patrón en el cine de terror actual, que existe como un miedo por envejecer, o por las viejas, o por los viejos maníacos. Hay que recordar otra película que salió el año pasado, en la que actúa Nicolas Cage y se llama Long Legs, piernas largas, y también tiene una temática muy similar. Aquí el factor de brujería, el factor pagano, tiene una importancia en el desarrollo de los hechos más que un trasfondo importante. No sabemos si hay una deidad detrás de esta hechicería. Lo único que importa es que ella es bruja y sabe realizar esos hechizos para controlar a sus víctimas. Y de ahí la película se vuelve un carrusel de distintos personajes. Algunos me gustaron mucho, que entran en la cabida de secundarios, como el drogadicto, que en la realidad me gustó lo sincero que fue al tratar la drogadicción, de cómo es una persona presa de sus vicios, que normalmente solo está pensando en generar dinero para gastárselo en más drogas, y no hay un punto intermedio ni tampoco una pequeña lucidez de moral en sus acciones. Solo quiere encontrar a sus niños para recibir la recompensa, y en parte los encuentra junto con el policía. Hay otro tema ahí, una subtrama del miedo de las infecciones y de las enfermedades de transmisión sexual con las jeringas y todo eso.
Son dinámicas que juegan con el humor negro, que no refuerzan el terror, pero que se siente también un alivio, porque esta película se siente muy larga muchas veces. Al principio me estaba gustando la narrativa, sentí que era como el Pulp Fiction del cine de terror, ya que presentaban distintos personajes en una sola historia, en un orden que en un principio no era tan claro, y se iban variando los personajes, íbamos conociendo distintas perspectivas. Era entretenido, pero cuando aparece Gladys, como que ya se empieza a unificar la historia y la película se empieza a poner un poco larga. Ya el último protagonista es el niño que es maltratado por su tía, y esas escenas sí fueron más densas, porque es frustrante para un niño de 8 años ver cómo su propia tía abuela maltrata a sus padres y hace que ellos mismos se claven tenedores en su rostro. La impotencia se siente y termina siendo cómplice de esta vieja. Así que la película juega bien, juega muy bien esas tramas. Solo que se sigue sintiendo larga, se sigue sintiendo densa, porque la película no se vende en un principio como una comedia negra, se vendía como una película de terror, y en parte también lo es, pero no lo suficiente. Así que solo queda hablar del final, y debo decir que lo encontré ridículo, pero me encanta cómo la juventud despedaza a la vieja, como una vez que se liberan de este control surgen con una rabia para matar a su opresora, y al final te deja como un final no bueno, tampoco malo, pero sí es un final y basta, donde básicamente los niños terminan de alguna forma presos del nieto, del compañero de clases que los termina controlando. Y es una interesante temática para abordar en una película. Me gusta mucho este director, es el director de Barbarian, otra película genial que habla sobre los abusos sexuales y las cancelaciones de actores, el movimiento Me Too muy por encima, pero logra tomar una historia realmente aterradora en Barbarian, y aquí intentó replicar eso, y siento que se fue más por la comedia negra y no llegó a ser tan aterradora como Barbarian, que de verdad Barbarian es una película que recomiendo, en especial por el personaje de Frank, que para mí es uno de los peores villanos que se han presentado en el cine de terror, y de hecho no aparece mucho en esa película, así que bien ahí con el director, porque sabe utilizar sutilezas que se perdieron en esta nueva propuesta que se llama Weapons. Al final es una película que te cuenta un misterio, que te lo presenta y te lo resuelve a través de distintos personajes, mejores o peores, con sus luces y sombras, en un carrusel de acciones y escenas que llegan a ser bizarras, despiadadas, divertidas, densas y a veces un poco aburridas. Pero a esta película le daré una nota de 8 de 10 porque genuinamente me gustó, no tanto como Barbarian, y espero seguir viendo más trabajos de este director. Déjame saber tu opinión de esta película en los comentarios, amigo mío, amiga mía, y nos estaremos viendo en un próximo video. Sobrevive y que estés muy bien.